Más que una fecha para celebrar el mes del niño, debería ser un tiempo de reflexión sobre la situación de los 6.000 menores vinculados a grupos armados, sobre el futuro de los 2,5 millones de niños trabajadores o sobre los 30.000 pequeños que viven en las calles. Considerando estas aterradoras cifras, ¿hay algo que celebrar? Mes de los niños. ¿Qué es lo que celebramos verdaderamente en este mes de los niños? En un país como el nuestro, las posibilidades de disfrutar la niñez se disminuyen dramáticamente día a día. La violencia social, intrafamiliar, la pobreza, la baja educación, la mínima calidad de vida son características que reflejan la niñez colombiana. Sin embargo, celebramos. En este abril es muy poco lo que hay que celebrar. Es una niñez que está siendo afectada por todas las manifestaciones del conflicto armado y para la que no tiene respuestas este país. Giovanni Arias, director de la Fundación Dos Mundos, piensa el problema de la niñez desde la ineficiencia del Estado y sus instituciones. El país tendría que aprovechar este mes de reflexión en torno a la niñez para exigir del Estado colombiano y de la sociedad colombiana una postura clara frente a lo que es la participación de los niños en el conflicto y que excede de muy lejos el solo hecho de los niños que pueden en un momento dado empuñar un arma. Es un reclamo que en una sola voz debía plantársele al Estado colombiano de cómo ha sido indolente con el conjunto de la niñez colombiana, que está resultando siendo la víctima más importante de un conflicto que ellos no han participado en su diseño. El conjunto de las instituciones públicas han tenido un comportamiento errático frente al manejo de la población infantil afectada por el conflicto armado y se ha creado una especie de sofisma en donde se nos quiere hacer creer que el tema de la participación de la niñez colombiana en el conflicto armado se reduce a los 6.000 o 10.000 menores de edad que puedan estar engrosando las filas de los actores irregulares, pero eso lo que no nos cuenta es de los millones de niños que en razón del conflicto están participando como unas víctimas directas de esos distintos hechos de violencia. Para nadie es un secreto que el presente y la realidad de nuestros niños está actualmente atravesado por la guerra que saca ventajas de la vulnerabilidad de la infancia. Una guerra que tranquilamente tiene a más de 6.000 menores vinculados directamente en el conflicto y frente al que no se vislumbran soluciones o políticas claras. 1, 2, 3, 4. Uno tiene que preguntarse con mucho asombro ¿cómo es posible que nos cuente el bienestar familiar según sus propias cifras, que en lo que va del año 1997 al 2002 ha atendido cerca de 850 niños, que corresponden a niños que se han desvinculado de los grupos armados irregulares, pero no nos dice nada de cuál es el liderazgo que ha tenido que asumir de acuerdo a sus responsabilidades para liderar una política pública coherente en este país, que deje por fuera del alcance de los hechos de violencia que el conflicto presenta a la niñez colombiana. Fortalecer la política de infancia, que toda política pública tenga como interés básico el interés de los niños. De manera que si eso fuera así, no se trata de tener más burocracia, sino realmente de que cada política en realidad favorezca en principio a los niños en primer lugar. ¿Y qué es la niñez? Para el teórico de las comunicaciones McLuhan, el niño no es más que un invento del siglo XVII. No existía en los tiempos de Shakespeare. Hasta entonces estaba fundido en el mundo adulto y no había nada que pudiera llamarse infancia en el sentido que nosotros le damos a la palabra. El niño como tal se reconoce a partir del mercado de entretenimiento que actualmente existe para ellos.
de las nuevas tecnologías dedicadas exclusivamente a captar su atención, suministrando para ellos una realidad de acuerdo con su edad. Hay aproximadamente 2,5 millones de niños que están trabajando. De ellos, 800.000 son menores de 11 años. Están el 1,5 millones de niños desplazados en los últimos 15 años. Los niños que se secuestran, los niños de la guerra. Se calcula en 30.000 el número de niños en la calle. A todas luces es completamente insuficiente la infraestructura pública en este momento en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de manera que hay que tener una política de niñez y sobre todo hay que aplicar la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué dice esa convención? Dice que en cualquier política de inversión pública los intereses de los niños y niñas deben ser los prevalentes. Eso no se aplica en Colombia. En Colombia participan anualmente más de 20.000 menores de edad como responsables de delitos y contravenciones. Se especula con la participación de más de 6.000 menores de manera directa en la guerra. Realidades estas que están reunidas en un Código del Menor. El Código de Menor no contempla una figura muy especial, es qué hacer con aquellos niños que se desvinculen del conflicto armado. La Defensoría del Pueblo calcula que hay 6.000 niños en las filas guerrilleras y paramilitares. ¿Qué pasaría si fuesen capturados o si ellos desertan de estos grupos? De manera que hay que actualizar el código para darles cabida a estos niños. Los niños también tienen sus derechos y deben ser respetados, pero olvidamos siempre una pregunta fundamental. ¿A qué derechos creen que tienen cuando se les pregunta sobre el tema? Tengo derecho a subirme a las montañas. A tener libertad donde sea. A subirme a los árboles. A que me traten bien. A jugar donde yo quiera. A comer. A vivir. A tocar la paderita. A cuidar a los animalitos. Tengo derecho a vivir en un nuevo Bueno, está bien. apartamento.